ponemos metas tan grandes que luego no las podemos cumplir. Y luego empieza además el flagelarte a ti mismo. Yo no valgo para esto. Si te pusiste algo tan grande que te frustró, ponte algo más chiquito a lo que puedas acceder. Termino el año a veces diciendo, es que no he hecho esto, es que no he hecho aquello. Daba yo la lista de todos los errores y empiezo el año caído. El Señor nos habló de una casa y cuando empezamos a caminar en eso, todo en contra. Hemos querido tirar la toalla 10.000 millones de veces, pero es como, ¿quién soy yo para ponerle límites a Dios? Muchas de esas palabras que se dan se pierden porque tiras la toalla. A mí Dios me dijo, esa va a ser tu casa. Vino el constructor y me dijo, bueno, tienes que dar tantos miles de euros. Dije, no se preocupe, esa casa es mía, no la va a vender usted a nadie. Y mi casa no se vendió. El hecho de que demos las velas y sea el Espíritu de Dios quien nos guíe nos asusta mucho. El no tener el control. Es imposible que el que te guía y no conoce el camino del error, ni del pecado, ni del fracaso, es imposible que te guíe a error, fracaso, pecado. Entonces fiarnos de Él es ir directos hacia la victoria total, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, creo que todas las colaboradoras aquí quieren desearos un feliz año nuevo. ¡Qué bueno! Bueno, este es el primer programa, chicas. Espero estéis expectantes de todo lo que Dios va a hacer este 2025. Disculparnos la decoración, pero bueno, hablábamos aquí que nada más que ayer ya eran los Reyes. Navidad hasta febrero. Nosotros, yo no sé si por no quitar la decoración, Navidad la vamos a llevar. Hasta finales. Sí, Oye, ¿os habéis dado cuenta de esto? Lo emocionadas que hacemos ciertas cosas, pero luego para quitarla, ¡uf! ¡Qué fatiga! ¡Qué fatiga! Bueno, no, prometemos. Prometemos para el próximo podcast, la próxima semana, ya no habrá decoración. Sí. Esperemos así sea, ¿sí? Bueno, y hoy nos perdonáis. ¿Qué os han traído los Reyes? Una pregunta así de curiosa, que no os lo he preguntado. No Yo no me debo de portar muy bien este año. Bueno, vamos a puntualizar, aunque ya lo hemos hecho en otros programas, pero para decir aquí que desde aquí animamos, ¿verdad?, a no mentir nunca a los niños. No hay que quitarles la ilusión, no hay que robarles, ¿verdad?, la ilusión, pero tampoco hay por qué mentirles, porque Satanás va a agarrar la mentira, aunque tú lo hagas con muy buena intención, sigue siendo una mentira igual. Qué maravillosa manera de poder enseñar a los niños acerca del Evangelio, Claro. de los magos de Oriente, de cómo vinieron a entregarle presentes a Jesús y todo esto sin tener que mentirles, ¿verdad? Claro. Del gordito que ya hemos descartado, ¿verdad? Que cae por la chimenea y se atasque ahí en esa chimenea. Entonces, bueno, pues vamos a llevar adelante un programa de mucha bendición y lo digo porque creo en quién está en el programa, en este podcast. Creo que el Espíritu Santo está con nosotras, entonces creo que hay un éxito asegurado, porque aún en nuestra torpeza Él va a ser el que vaya a impartir. Estábamos aquí orando antes de empezar el podcast y decíamos, Señor, sé el que pregunta, el que imparte, el que dirige, vamos, sé todo en porque bueno, no sabíamos muy bien cómo enfocar el programa. Hemos estado hablando mucho entre nosotras de muchas cosas que nos hablan las personas, que nos preguntan. Hubo cosas muy interesantes acerca de lo que Marianita dijo, también de lo que Laura dijo de las metas. Entonces vamos a enfocarlo por ahí. Llevamos 7 días de año y supongo que en esta semana ya han empezado las dietas, ¿verdad? El gimnasio. El gimnasio, ya todos los kilos que hemos tomado en la Navidad, ahora viene el sudor y lágrimas para sacárnoslos de encima. Entonces comenzamos con las metas y hablábamos, creo que fue el programa anterior, no recuerdo bien, o hace 2, hablábamos del peligro, ¿verdad?, de las metas. Yo lo hablaba también ahora con Stephanie, porque empezamos tan emocionados a ponernos metas y tenemos dentro una semilla dada por Dios. Todo esto ya lo hablábamos en el programa, pero como nos siguen preguntando, sigue en la atmósfera las metas, pastora, que hay que ponerse metas para llevar adelante ciertos sueños, y sí. Ninguna aquí está en contra, no hemos querido dar esa imagen, ¿verdad? No, nosotros creemos de verdad que empieza el año y podríamos empezarlo con metas. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque siento que el Espíritu Santo me dice lo que tenéis que empezar es con una oración. ¿Os parece? Claro que sí. ¿Sí? Vamos a comenzar
orando este primer programa de este 2025, Señor, donde tú sigues siendo Dios sobre nosotras, sigues siendo el que hace posibles todas las cosas, el que nos promete y el que cumple lo que promete, el que nos lleva hacia la promesa, el que hace que no nos falte la esperanza, que no nos falte la fe. Realmente queremos volver a decirte, porque ya lo hemos hecho, pero volver a decirte que eres el bienvenido a estos podcasts, a estas conversaciones contigo, conversaciones con Dios. Sin ti nada sería posible. Y rogamos que este 2025 siga siendo un año de rompimiento, un año de conquistas, un año, Señor, por favor, que tú nos lleves más allá de lo que hemos soñado, porque tus pensamientos y tus proyectos sobre nuestras vidas son tan grandes que nosotros no hemos alcanzado a imaginar qué tienes para cada uno de nosotros. Danos la mano, Señor, y podamos recorrer este 2025 con tu bendición, con esa bendición que no añade tristeza a nuestros hogares. Es la que establecemos sobre cada uno de los oyentes, cada persona que está ahí detrás. Hay una bendición, el poder de la bendición para hacerte prosperar, que se está impartiendo ahora, que recorrerá el calendario 2025 y en cada día tú te podrás encontrar cara a cara con tu Señor para hacer progresar, avanzar y mejorar la situación que estás viviendo. Él siempre estará a tu disposición. En el nombre de Jesús declaro esta bendición impartida sobre ti. Y aquí decimos todas amén, amén, amén y amén. Bueno, gloria a Jesús. Ay, como Dios le gusta interrumpir y a mí me encanta que me interrumpa, ¿verdad? Estas son las cosas que más amo del Señor. Estar pensando en algo y Él viene, entra en mi mente con otro algo que nada que ver con lo que había en mi mente y yo ahí sé esto. Ahí damos fe de que está Sí. vivo, ¿verdad? Sí, exacto, de que está vivo y de que si tú quieres, porque podríamos dejarle a un lado y llevar todo adelante y ya, pero sabiendo Él que ninguna de nosotras quiere hacer esto, Él interrumpe en los pensamientos o de alguna manera se hace entender de no me dejaba seguir hablando, como detente, imparte bendición, ¿no? La importancia de la bendición, ¿verdad? Nosotras sabemos el poder espiritual de la bendición y si alguien lo quiere tener en poco, cada uno está en su derecho, pero aquí queremos darle el valor que tiene, la importancia que tiene y comenzar este nuevo año con esta bendición creo que ha sido muy importante. Le pido hasta perdón por haberme olvidado de algo tan importante. Entonces, ahora sí, vamos. En 7 días creo que muchos se han puesto ya metas. ¿Vosotras? ¿Os habéis puesto alguna meta? Bueno, yo Pequeñitas. terminaba el año para mí ya con muchos logros, que empecé haciendo deporte al finalizar el año. Entonces, para mí empezar el año en ese camino ha sido muy bueno. ¡Qué bueno! Sí. Y además Y creo que tienes de instructor a tu propio hijo. yo, sí, es una honra, es un orgullo, de verdad que sí. ¿Y eso qué ha sido? ¿Una iniciativa de para salud o por verte ya como una croquetilla? Sí, un poco todo. Yo creo que al final tienes que tocar fondo, pues como todo en esta vida, ¿verdad? Como No porque para- lo estés así, pero a veces uno No, toma pero sí, es así, eso, es así, ¿no? Yo decisiones creo que radicales cuando ya eso veo, ¡ay, es, Dios mío! cómo eso estoy! es, ¿no? Pero pequeñas metas, Mm, que es a lo que vamos, ¿no? Muy O sea, no me he puesto ahora a ir todos los días Me al acabas de gimnasio, asustar, Laura. porque Pequeñas metas hacer deporte, yo lo diría una gran meta. no, Porque para mí es un gigante, ¿va? para mí también, créeme, pero el hecho de comenzar el año siendo persistente, para mí ya ha sido un logro. Pues nada, mujeres. Simplemente ir. Pequeñas metas, aquí según Laura, pequeñas metas. Ir al gimnasio, pequeña meta. Hombre, voy poquito. Bueno. En este año a lo Ya va mejor rebajando. voy 2 veces a la semana, entonces bueno, Muy no bien. es tampoco por eso, o sea, lo que no quería era empezar todos los días, Ujú. porque sabía que no lo iba a lograr. Muy bien. Entonces ha sido como poco a poco, progresivo. Muy bien. Metas por ahí, Exacto. chicas. Bueno, sí, también pequeñitas metas, pero cosas que sé que puedo alcanzar y que nada, enfocándome para lograr esas pequeñas cosas y ser consciente también de, como uno agradecido con uno mismo y decir, no dándose palo, ¿no? Sí. Como decimos a veces, de, ay, no cumplí tal cosa, soy malísima. No, es como, Nosotros bueno, lo hablábamos en el programa anterior. sí,
que eso es un gravísimo error. Me gustó lo que acabas de decir. Acabas de decir metas que puedo cumplir. Eso es. Me gustó eso, porque realmente lo que antes iba a decir, antes de esa interrupción para la oración, nosotros de nacimiento traemos esa semilla del progreso, avance y mejora, porque de hecho fue una orden que Dios le dio a la humanidad. Multiplícate. Luego vemos en la Biblia tantos versículos, multiplícate y no disminuyas. O sea, son direcciones que Dios nos da, ¿no? De te quiero siempre hacia el frente, progresa, avanza, mejora. De hecho, ves una semilla cae en tierra, se rompe, florece. O sea, todo tiene como un Dios mismo, ¿no? Yo hablaba una vez en una predicación que Dios mismo se ha ido revelando a la humanidad. No es lo mismo lo que sabían Adán y Eva de Dios, Claro. o lo que sabían, vamos a decir, los primeros, porque Adán y Eva antes del pecado Exacto. tenían esa relación, pero estoy hablando del mundo tal cual lo conocemos nosotros, ¿no? Ya la caída, todo. No es lo mismo lo que sabían los primeros cristianos, que ni siquiera sabían de la Biblia como tenemos hoy, los evangelios, Claro. los hechos de los apóstoles. No es lo mismo a la revelación que Dios dio posterior o se ha ido revelando. Cuando Jesucristo llegó, conocían a Yahvé, o sea, a Jehová, Dios, Dios todopoderoso, bueno, pero no conocían esa faceta de padre, que fue con Jesús que vino a traer un padre, ¿no? O que nosotros le conociéramos como padre. Entonces veo que todo ha ido. ¿Qué sucede con esto? Que al ir todo en progreso, en avance, tenemos esa semilla interior y aun cuando ponemos metas tan grandes, con la grandeza interior de la cual hemos sido creados, que luego no las podemos cumplir Eso es. y vienen a frustrarnos, ¿no? Entonces, en estos 7 días puede ser que estás enfocado en ciertas metas buenas, porque también para tomar ciertas direcciones y tomar acciones muchas veces se necesita la meta. ¿Estáis de acuerdo con esto? Claro. Sí, Sí. la Es visión como una de guía, lo ¿no? que Al final, queremos llegar. Eso es. Sí, entonces no estamos en contra de las metas, si ha podido parecer así en programas anteriores, no. Creemos que es un maravilloso tiempo, el inicio de todo, te vuelves a dar una nueva oportunidad porque Dios te la da, ya habíamos hablado de no quedarnos en esas frustraciones, como decía Stephanie, golpeándote a ti misma, qué mala madre he sido, yo creía que iba a llegar y no llegué, creía que como esposa iba a llegar y no llegué, no. La sangre de Cristo tiene poder redentor para redimirte incluso de todo eso. No llegaste, sacúdete y gira, o sea, y vuelve a caminar, ¿no? Es lo que deberíamos de hacer, pero podemos aprender algo también. Si te pusiste algo tan grande que te frustró, ponte algo más chiquito a lo que puedas acceder y llegar. Eso es. Y de eso poquito hablábamos de los 2 minutos esos como enseñanza, Y que para mí fue toda una... un inicio al final, como un ¿no? tesoro, que esas perlas que Dios te da, ¿no? Sí. Porque te digo, haz el devocional. ¿Cómo vais con el devocional a todo esto? ¿Cómo vais? 7 días. 7 días ya con ese 365 días con Dios. Espero se esté bendiciendo. Hablábamos que la palabra de Dios está vigente y tiene validez en el 2020, en el 2010, en el 2025. Es la misma palabra impartida por el Espíritu de Dios que está vivo y su palabra está viva también para ti, ¿no? Espero de verdad que esto sea una de las metas que podamos lograr. Y que se llevar. pueden cumplir. Porque Sí, tampoco es sí. un tiempo Y excesivo. creo que dan vida, ¿no? Sí, hombre, Totalmente. son píldoras de vida. Sí, yo recuerdo a algunas personas, hoy tenía en el recuerdo un familiar de mi esposo que me decía, es que yo me levanto, Sí. me tomo mi cafecito ahí con vosotros en la cocina y ya se ha hecho como parte de su ritual, ¿no? Y uno puede llevar adelante esto hasta el día 31 de diciembre, estoy segura, Dios te va a bendecir grandemente. Entonces, metas así pequeñas, Sí. porque ¿qué pasa si ponemos una meta de, bueno, voy a hacer un devocional de 2 horas, voy a orar media hora? Pues probablemente de verdad tu propia carne que pelea contra ti mismo, el espíritu y la carne son enemigos, el diablo que se alinea o se asocia con tu carne para pelear contra ti mismo, cuando digas, tengo que estar 2 horas en la presencia de Dios, aún anheles, porque tu espíritu pelea con tu carne y dentro de ti dices, yo anhelo la presencia, ¿no? Pero ayúdate a ti mismo. Y hoy saqué, Laura ya lo compartió en programas anteriores, que una vez el Espíritu Santo me dio una estrategia, 2 minutos.
¿realmente crees que eran 2 minutos? No, él me lo dijo como algo estratégico, como gancho. Sí. Porque si piensas, Ana, media hora, no vienes. Estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? No vienes. Siempre, ay, me tengo que ir, se me hizo tarde. Siempre hay algo. Siempre. ¿Os hay pasa algo. o soy la No, única? siempre, siempre. 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 Entonces, esos 2 minutos eran como el gancho. Porque cuando yo llegaba a la presencia de Dios y me arrodillaba o ponía una adoración o iba enfocada en 2 minutos, pasaban 10 y 20 y 30 y ya no importaba la cita, ya no importaba nada, porque él ya me enganchó. El Señor es estratega, ¿verdad? Sí. Entonces, pequeñas cositas creo que funcionan porque somos seres humanos que, como digo, grandeza en el interior, pero cuando te pones metas muy grandes vas a fallar, te vas a frustrar y vas a abandonar. Sí, ¿Os pasa o no? claro. Totalmente. Ya tiro la toalla, se acabó, yo no valgo para esto. Y luego empieza además el flagelarte a ti mismo, ¿no? Yo no valgo para esto, yo... La Sí, frustración. Yo me acuerdo que claro. antes yo siempre me ponía, porque yo no he sido una persona de mucha lectura, no sé, desde niña no tengo esa costumbre, Claro. pero cuando conozco al Señor, yo digo, tengo que desarrollarlo, primero por la palabra de Dios, ¿no? Para comenzar por ahí. Y empecé como también a leer libros de autores cristianos y al principio me ponía metas en el año, no sé, leer no sé cuántos libros y cuando no los cumplía, eso, me Claro. sentía mal y decía, qué frustración, yo no puedo, no lo alcanzo. Y al final, bueno, un libro. Y ya está, y vamos viendo. Terminamos con ese libro y vamos con otro. Exacto, muy bien. Mm. Metas, muy importante, porque creo que si no sabemos hacia dónde caminamos, nos va a ser más difícil direccionarnos. Entonces, creo que ponerte una meta es importante para saber en qué dirección tienes que caminar. Claro. ¿Sí? Sí. Luego, estrategias. Que la meta no vaya conforme a tu grandeza interior, sino a tu vida exterior, a la realidad de tu vida exterior. Sí, porque por mi grandeza exterior yo quisiera pasar 24/7 con Dios. Claro. ¿Verdad? Mi vida exterior, tengo un perro, 3 niños, tengo marido, tengo tantos límites que mejor me pongo metas chiquititas, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos así? Quiero de verdad animar a las personas a poner metas más realistas para este año, ¿no? Y ver que realmente se pueden cumplir. Mm. Como decía Marianita, vamos a este tema que también es bien interesante. Marianita nos hablaba la semana pasada o la otra, es que todavía no he aterrizado, ¿vale? Pero creo que fue en una de estas semanas que te hacían estas preguntas de, bueno, ¿y qué pasa entonces ahora con el año de conquista? Creo que era, ¿no? El año de conquistas. Año de conquista. Bueno, también es aplicable la meta al año de conquista. ¿Qué opináis? Claro. Año de conquista. Bueno, no tienes por qué conquistar el Everest. Empieza conquistando tu alimentación a Exacto. poquitos. Oye, que el dulce me hace mal. Voy a poner una pequeña meta de voy a intentar pues 6 días a la semana no comer dulce. Pequeñas metas para conquistar algo que en ti no está conquistado. Claro. Es que creo que, bueno, vamos a ponerles en contexto, ¿sí? ¿Quieres volver a hacer la pregunta? Decir qué era lo que te habían dicho exactamente o más o menos. No, que leo mucho en las redes, sobre todo, Sí, es que verdad, en las sí. redes sociales, sobre todo, pues, no sé, en Reel que ponen a lo mejor pastores o cosas así, y dicen, bueno, este es el año de tu conquista o este es el año de la provisión del Señor. Entonces la gente es como que empieza, bueno, entonces este año sí es. Como, bueno, no puede ser el siguiente porque tiene que ser sí o sí este año. No sé, o sea, la gente decía como eso y yo decía, pero no sé, como rabia, pero dentro de la rabia yo sentía que la gente tenía como frustraciones, como me estás vendiendo algo que en mí no ha sucedido. Ujú. O como se acabó el año Ajá, y como no se acabó el pasó. año y no pasó. Mm. Y yo decía, no sé, es que a veces como dice usted, ¿no? Como nos ponemos cosas tan grandes que a lo mejor no te has dado cuenta que en ciertas cosas pequeñas has conquistado muchas Claro. cosas Sí. y que Dios te ha guiado a conquistar otras muchas, no sé. Yo, por ejemplo, con lo que decía en las metas, yo antes le decía al Señor, yo me levanto a las 6 de la mañana, Señor, a orar. El Señor, Mariana, te vas a levantar a las 6 de la mañana. Empieza por las 7, que te levantas a las 8, no sé, bueno, no me levanto a las 8 a trabajar, me levanto antes. Pero bueno, a las 8. Empieza por las 7 y luego empecé como a las 7, luego 6:45, luego como que todo se empezó a dar y empecé a conquistar esas cosas que pues obviamente va Muy con bien. con el tiempo y también yo le decía, ayúdame Señor a hacerlo, como a poner esas pequeñas metas y también no
agobiarme, no decir no he podido, porque también me ha pasado mucho que termino el año a veces diciendo es que no he hecho esto, es que no he hecho aquello, y empiezo el año como ya con ese sentimiento de caído. Wow. Y es como, no sé, me pasa muchas veces, como que empezar el año de caída, como decir, Señor, no cumplí esto, no Claro. cumplí aquello, no cumplí, y entonces daba yo la lista de todos los errores, en vez de las pequeñas cosas que yo cumplí, todos los errores. Y es como, ¿cómo empezar así? Claro. Claro. Ya empiezas. Ya empiezas Sí. fracasando, Exacto. ¿verdad? Sí. Entonces, así es. año de conquista, vamos a suponer, ¿vale? Ujú. Que no tengo esa palabra, pero vamos a suponer, porque ha habido en Cielos Abiertos Sí. también palabras así, ¿os acordáis? Por eso no se puede hacer rituales de las cosas. Si Dios no da palabra para un año para direccionar una congregación, pues mejor no hablar. Yo creo que ahí está el punto malo, ¿no? Cuando la gente quiere hacer como de, bueno, ya llega el 1 de enero, tengo que dar una palabra a la congregación e invento la palabra. No, si el Espíritu Santo no habla, mejor no hablar, porque Él solo va a respaldar lo que Él habla, no va a respaldar lo que a mí se me ocurre para quedar bien o para enviar a una congregación la esperanza o el ánimo. No, 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 Dios no va a respaldar mis pensamientos, va a respaldar su voluntad. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero vamos a suponer que Dios dice, Ana, imparte, o le dice al pastor, pastor, imparte la palabra año de conquista. ¿Cómo podría yo aplicar esto en mi vida? ¿O cómo es cuando ha habido en Cielos Abiertos este tipo de cosas? ¿Cómo es? Pues yo lo veo como una promesa, como una palabra rema que Dios me da. Entonces hay que aplicarlo de la misma manera. Cuando Dios te da una palabra rema, no es que Dios lo va a hacer todo. Hay casos, palabras, como si te dice, te voy a dar, pues mira, pues no, porque iba a decir que te dice, te voy a dar un bebé y como tú no tengas las relaciones para que ese bebé se dé, pues a menos que nazca del Espíritu Santo como María con Jesús, no se va a dar. Entonces, siempre creo que hay como una parte implicada del ser humano, ¿no? Claro. Año de conquista. Bueno, ok, ya sabemos que hay una palabra direccionando una vida, una congregación, de lo que el cielo está hablando. Y como nosotros solo trabajamos donde Dios trabaja, pues nos ponemos todos a trabajar ahí. Año de conquista. Voy a conquistar mi salud. Oye, si antes fumaba cigarrillos y estaba dañando mis pulmones, voy a conquistar esta área que todavía no la tengo ahí rendida. Voy a conquistar mi cuerpo, que todavía, o el deporte o la alimentación, ¿verdad? Año de conquista. Entonces, ¿tú el 31 de diciembre le vas a echar la culpa a Dios de que no has conquistado nada? Pues si Él te abrió el horizonte, te abrió el cielo para decirte, direcciónate hacia aquí, que mientras tú camines mi poder va a ir sobre ti. Entonces, lo que suele suceder es que igual, año de conquista, ¡wow! Este año ya tengo la casa, el coche, eso, soñamos en grande y no está mal, no está mal, claro, no está pero a lo mal. mejor no es lo que el cielo está diciendo, porque otra de las cosas es que te tienes que ocupar de estar preparado para recibir la bendición, para que cuando la recibas no la estropees. Eso es un punto clave. Entonces, pequeñas conquistas interiores y exteriores van a hacer que tú estés con unas bases, ¿verdad? Para que cuando caiga la bendición, ¿qué te parece una persona que no tenga una conquista en el área económica? Que tenga una ludopatía, que tenga una afición a los bingos o que tenga simplemente una mala gestión económica, ¿no? Sí, sí. Lo gasta todo, una mala gestión. Año de conquista y viene Dios y te da un tremendo proyecto de empresario y te coloca como empresario de una empresa. Dios, que está más interesado en darte esa tremenda bendición y que tú la estropees en un año y vengas a traer deudas y amargura a tu familia y dejes desheredados a tus hijos antes de poder heredar nada, o establecer bases con pequeñas conquistas en la economía, en una buena administración. ¿Visteis? Claro. Realmente creo en las palabras del cielo, que direccionan, y si tú te alineas a donde Dios está trabajando. Dijiste otro año de conquista ahí. Provisión fue la otra. Sí, como, o por ejemplo, este es el año De provisión. de provisión. Sí. Ah. ¿Cómo podríamos aplicar eso? Ahora me dais vuestras ideas, ¿sí? Pero yo lo veo así, año de provisión. Yo no puedo estar solamente esperando que me caiga el dinero del cielo para luego hacer. Realmente es que la misma palabra dice que en una ocasión Moisés abrió el mar con la vara, Dios a través de Moisés, nos entendemos, ¿sí? Que alguien sale ahí diciendo, mira la herejía que dijo que Moisés abrió el mar. Dios a través de Moisés, pero usó a Moisés y sabemos la historia, ¿no? Pero en la segunda ocasión tuvieron que meter los pies en el agua
para que se abriera el mar, ¿no? Entonces, año de provisión, yo no voy a estar solo esperando que la provisión caiga sobre mí. ¿De qué manera puedo meter los pies en el agua? Bueno, pues por ejemplo, se me da una oportunidad de un piso, de cualquier cosa, porque por lo menos yo en mi vida he funcionado siempre así, ¿no? Y yo entro, aunque no tenga nada, nosotros entramos en esta nave y yo me acuerdo mi esposo y yo que fuimos a hablar con los dueños y todo y nos decían, bueno, y necesitáis un mes de fianza, que eso era una barbaridad de dinero, un mes o dos de fianza más el alquiler del mes corriente y luego esto para la provisión de no sé qué tal. Y nosotros, ajá, ajá. Y cuando salimos dijimos, bueno, nosotros aquí éramos los hijos del rey sin un euro en el bolsillo, pero teníamos una promesa del cielo. Y si es año de provisión, mira, padre, tú dijiste, año de provisión, provéeme, porque si no, no sé cómo yo entro ahí. Y Dios lo hizo. Claro. Dios abrió las puertas. Entonces, eso es un año de provisión. Lo que no me voy a quedar es en mi sofá pensando, bueno, a ver cuándo me aparece el dinero debajo de la almohada para yo poder ir a hacer algo. Me recuerda a la historia de Pedro, ¿no? Después de haber estado toda la noche pescando, Sí. cansado, Dios le dijo, ¿no? Jesús le dijo, echa tu red. Exacto. Entonces tuvo que volver a esforzarse para volver a echar toda esa red, ¿no? Y vino la Exacto. provisión. Y Pedro Milagrosa. podía haber dicho, bueno, pues ya he estado toda la noche y Que no... lo dijo, Sí, ¿no? sí, pero podía haberlo pensado, digo, sin ir. Sí, sí, O sea, claro. lo dice, Sí, lo sí, sí. interioriza y dice, no voy, porque Claro. Claro. verdaderamente Sí, sí, sí. digas lo que tú digas, yo sé que he estado Eso ahí, yo es. soy el marinero, no tú. Exacto. Y no, Muy bien. entonces es un poquito creerle a Claro. Dios, ¿no? Y sobre todo estas personas que están con él, ¿y dónde está mi año de conquista? Ajá, venga, otra vez otro año de conquista, ¿no? Y otra cosa que también suelen decir mucho es, claro, y un pastor dice año de conquista y el otro año de provisión y el otro de jubileo. ¿Y por qué no? Oye, en mi casa se pueden comer solomillo y en la casa del Claro. otro langosta y en la casa de otro arroz y en la casa de otro... Yo por si acaso en la mía puse el solomillo. No vaya a ser que mate con la boca, no es broma. Pero entendemos, ¿y por qué no? Claro. Es que a veces creo Cada que iglesia va a tener su propia visión, además, ¿no? Y va a ser guiado. somos familias, pero Exacto. cada uno puede recibir del cielo algo diferente, ¿no? Claro. Si yo creo que al final todo es según se mire. Mm. El que, por eso decía el Señor, ser como niños. Mm. Ser como niños. Yo a mis hijos cuando eran pequeños les decía, te voy a comprar una bicicleta. Y ellos no me preguntaban si tengo dinero en el banco, cuándo me va a venir la nómina. Mi madre ha dicho que me compra una bicicleta y llega a mi casa una bicicleta. Entonces, tendríamos que ser como niños así con Dios. O sea, tú has dicho año de provisión, padre, pero nosotros empezamos. Yo no sé si ese pastor anda muy correctamente. Creo que el otro cojea de tal. ¿Y por qué va a hablar Dios en su boca? Y al otro le encontré una falta. Y nos perdemos en tantas cosas que perdemos la bendición que Dios está queriendo traer a través de sus instrumentos, que el santo y el puro y el sin pecado y sin mancha ya es Él. Nosotros aquí somos barro, conteniendo la gloria de Dios, pero seguimos siendo barro. Entonces, simplemente enfócate en lo que el cielo está hablando, aunque esté hablando en un vocero que tal vez no esté del todo perfeccionado, porque hasta el día de la muerte nosotros vamos a estar en perfección, ¿verdad? Sí. Entonces, Que, ¿ibas a hablar? sí, como sabes. Que ahorita pensaba lo de, por ejemplo, lo de provisión y todo esto, que muchas veces mi padre le decía, no sé, le venía una persona, ha ayudado a muchas personas pues a comprarse el coche y eso, y a lo mejor la persona venía y le decía, no, ¿qué coche me compro? O algo así. Entonces la persona, no, yo estoy esperando que Dios me dé el coche. Yo estoy esperando que Dios me dé el coche. Y mi papá dijo, si no vas al concesionario, que va a llegar el coche, te va a tocar la pista y te va a decir, hola, aquí está, o te va a llamar el... No, ve y busca tu coche, porque Dios te ha provisto con un trabajo para tú pagar ese coche. Y que Pero será uno por está... coche, porque si solo hubiera un coche en el mundo, Claro. pues sabes que va a ser ese. Pero con todas las gamas, colores y Porque uno está pensando en, vale, este año es el año de la provisión, yo tengo mi coche, pero no estás pensando que Dios te está proveyendo en tu trabajo, te ha dado un trabajo, te ha dado los, no sé cómo se dice, Medios. los medios, todo para ir a comprar ese coche. Exacto. Pero claro, uno dice, no, nada se cumplió porque no tengo el coche. Yo creo que algo así es tu testimonio, ¿no? No fue que te dijo el Señor, yo te pago el coche. Sí, Yo te pago el coche, que te Que- decía así, ¿cómo? Y seguido Dios nos dijo contratar a Mariana en la iglesia, ¿no? Literalmente Dios te paga el coche, a mí fue eso igual, siempre ¿eh? hemos dicho. ¿verdad? Porque yo estaba orando, me acuerdo, estaba orando en mi habitación, de nada que ver con ningún coche ni nada, y el Señor me dijo, pídeme el coche. Y yo, no,
hasta uno que a veces la religión, bueno, no sé, las cosas de uno que yo le dije, no, no, señor, ahora estamos en otro momento, nada de coche, eso es de Satanás. Porque yo dije, me está interrumpiendo mi momento santo. Y el señor, pídeme el coche. Y le dije, lo quiero así, así, así. Y por otro lado, mis padres, sin yo saber nada, les dieron una oferta, el coche que yo quería como lo quería. Tremendo. Qué fuerte. Y me lo pagó él. Porque me dijo, yo te lo voy a pagar. Porque yo pensaba en mis padres, cómo lo van a hacer. Solo trabajaba mi padre, era imposible. Yo decía, no es imposible. Pues te lo pago yo. Y ahí está. Y ahí está. Yo no fue tan espiritual, pero también fue así. A ver, Sí, claro, porque al final, fíjate, usó a otra persona que no tiene nada que ver con la iglesia, ni con Dios, ni nada, pero me dijo, si tú te compras un coche, tú tienes trabajo conmigo. Pues para mí ya fue como, pues ya está. Claro. Me lancé, dije, pues ya está. Wow. Y Dios le usó para darme trabajo un tiempo, 2 años, y con ese dinero yo iba pagando la cuota del coche. Luego ya Dios fue de trabajo en trabajo, pero nunca faltó. Entonces para mí fue como el empujón. Qué bueno. Pero claro, es lo que tú dices, al final te tienes que mojar los pies. Sí, total. Ay, a ver si me acuerdo algo que no se nos olvide que tengo que contar acerca de esto, pero quiero darte, tenemos por ahí presente, ¿vale? De cuando Dios da una palabra y cómo Satanás viene a intentar engañarnos a través de esa palabra. Ok. Sí. Di. No. Ah, no, No, vale. no tenía No nada. no tienes coche, ¿no? Sí tengo. Bueno, tú vas a tener ahora casa. Sí, Y- eso lo vamos a contar en esa parte. ¿Sí? Bueno, porque si quieres, vale, ok. Pues fíjate que mientras Laura hablaba, me vino a la cabeza que hay que tener también mucho cuidado con estas palabras de, vamos a suponer, año laboral, Dios abre trabajos, ¿vale? Y no hay por qué no creer, ahí verdaderamente Dios tiene que abrir un trabajo, luego tú vas con el currículum de vida o como se llame, hay una parte, ¿verdad?, que tienes que hacer. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque me estoy acordando de una persona que dimos aquí una palabra así. Y yo me acuerdo como, es que no recuerdo la palabra, pero tenía que ver con el trabajo, que en esa semana Dios, además, fue muy marcado, en estos 7 días Dios va a abrir trabajos. Y las personas de la congregación empezaron a decirme, mira, me ofrecieron en mi mismo trabajo un ascenso, que para mí ya es, ¿no? Claro. O me han ofrecido este trabajo. Pero vino una persona y me habló de un... que no quiero entrar aquí en polémicas, pero aquello precisamente que me estaba diciendo, aquello sí venía de Satanás, ¿vale? No voy a entrar en polémicas, pero era algo piramidal inclinado al mal, ¿vale? Ok. Piramidal inclinado al mal. Y fijaros cómo fue, estaba enfrente de mi casa la persona y pasó un coche y se le cayeron unos folletos. Tú sabes de quién hablo, no vamos a decir aquí. Madre mía, tú te ríes, tú te ríes. Se cayeron unos folletos en la semana del impartir la Fuerte. palabra. Sí, Cayeron unos folletos. Entonces la persona que dijo, esto es de Dios total. claro. Vino Las- del cielo. Vino del cielo, me cayeron los folletos y todo. El coche pasaba y por la ventana, o no recuerdo bien cómo fue, pero cayeron los folletos del trabajo. Pero claro, tú tienes que tener el discernimiento y sobre todas las cosas estar sujeto al Espíritu, porque aún dentro de esa semana Satanás te va a querer hacer su reparto, Claro. porque aquel trabajo no venía de Dios, pero al ir todo alineado a el trabajo donde Dios va a dar trabajo, perdón, la semana donde Dios va a dar trabajo, justo, qué casualidad, pasa un coche por allí, se le caen unos folletos de trabajo, oh, ¿esto mío? Sí, Entonces, tremendo. tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque eso ni fue de Dios, No. la bendición que no es de Dios te va a añadir tristeza, Exacto. porque es la bendición de Dios, la única que no añade tristeza. ¿Qué te está diciendo Dios en ese versículo? Que va a haber otra serie de cosas a las que tú le vas a llamar bendición. Vas a decir, ¡guau, qué bendición Dios me dio! ¿Cómo vamos a saber si era de Dios? Porque eso no te va a añadir tristeza. Ujú. A mí cuando la gente me dice, qué bendición de chico, una señora me decía, qué bendición de chico le ha dado Dios a mi hija. Yo le dije, pero señora, ese chico no es cristiano. Dice, no, es una bendición, es bueno, me trata bien a mi hija. La bendición de Dios es aquella que no añade tristeza. Ese chico terminó trayendo mucha tristeza a ese hogar. Entonces, aquello que tú llamas bendición, asegúrate que está acorde a los principios de Dios, porque si no, no va a ser, ¿no? Exacto. Bendición. Porque para eso también está el Espíritu Santo. O sea, realmente es nuestro ayudador, el Total. que nos lleva a toda verdad, nos guía a toda verdad. Y para eso también está Él, para Sí. decirnos, mira, hey, no, Sí. por aquí no es. Pero nosotros también tenemos como que tener esa apertura Claro. de, por ejemplo, lo del trabajo, ay, no, ya esto está, no, consúltalo con el Señor.
para ver Los si pastores te realmente están es. diciendo, no, que hay algo raro. Entonces ya hay espera, un momento, ¿no? Exacto, Porque no digo que nosotros tenemos que ser los gurús o los Sí, claro, que te llevan la vida, pero mínimamente, mira, oye, que aquí en Mateo dice que mínimamente exacto, escucha qué dice Mateo. claro. Porque, ¿no? Mm, Sí, sí, es esa rendición. mm. Cuando uno tiene esa rendición al Espíritu, creo de verdad que las cosas se dan mucho más fácil. ¿Tú no querías contar lo de tu casita? Nos pones aquí en contexto y Bueno, cuentas tu bendición. esto lo estábamos contando Sí, antes de empezar el programa detrás de cámara. sí, de cuando Dios te da una promesa y tú estás esperando esa promesa y no llega todavía. Pero no solo eso, sino que como que todo se viene en contra. Es como lo que le pasó a Jesús. El Señor prometió el Salvador, viene el Salvador y entonces viene el que siempre me enredo, no sé si era Herodes o no sé quién. Que ese es otro punto, ¿no? Para Sí, aclarar a la audiencia, ese es otro punto. O exacto. sea, año de conquista y Dios te dice, vas a conquistar el trabajo. ¿Vale? Ok. Y ahí está. ¿Qué sucede? Que todo te Mm. puede venir en contra. Y no quiere decir que no sea el año de conquista. Y esto es lo que Stephanie está contando. Exacto, o por lo menos José, el Señor le da los sueños, le dice, tú vas a gobernar, ¿y qué pasó? Todo iba para abajo, para abajo, para abajo, era Mm. como todo lo contrario a lo que Dios ha dicho. Y bueno, nosotros pues estamos en ese proceso porque el Señor nos habló de una casa el año pasado, ya nosotros teníamos como esa inquietud, estábamos ya buscando, vino el profeta Hernán, nos dio esa palabra y empezamos ya como más activamente y literal a creerle al Señor, Lo porque habéis hecho muy bien. la palabra más justa no puede ser sin dinero. Comprar sin dinero. Muy Comprar bien. sin dinero, como dice la Biblia, el Ujú, versículo también. sí. Y le decíamos, bueno, Señor, estamos haciendo lo que podemos, o sea, estamos siendo buenos mayordomos, buenos administradores, pero literalmente es como tú dijiste, sin dinero. Y así estamos. Y cuando empezamos a caminar en eso, todo en contra. O sea, de principio era como que sí, todo bien, va a salir, todo bien, y de repente se caía por aquí, se caía lo otro por allá. Y era como, wow, Señor, realmente o sea, se cumple lo que dice la Biblia. Tú das una palabra y viene Satanás a querer meter ahí el pie. Ujú. Pero bueno, lo veremos caer como siempre. Amén, exactamente. Porque además ya sabemos ya que es el modelo bíblico. Exacto. ¿Verdad? Porque no sé si habrá muchas promesas en las cuales Dios da una promesa y todo rueda y todo. Creo que precisamente yo siempre he creído que las promesas o esas palabras rema así tan fuertes como una casa a Cuando viene comprar un sin dinero, propósito sí. fuerte, Y además que te la da precisamente porque ya sabe el mal tiempo que sí, viene detrás. eso es. Entonces, Sí. ¿verdad? Como tu ancla, ¿no? Como para tenerlo Eso, ahí. yo siempre he Sí, creído eso, yo que también. es como Sí, sí. o la meta que te coloca y te dice, Sí. mira lo que va a suceder allí porque lo digo yo. Exacto. Porque ya sé lo que vas a tener que atravesar o con los hijos, ¿no? Tienes 5 hijos y bueno, todos son una bendición, pero sobre uno hay una palabra. Este va a ser el que va a llevar el legado, pues a ese le cae todo el infierno encima. Todo lo contrario se ve. Sí, y yo creo que Dios habla de ese precisamente para que los padres se sostengan en lo que Dios dijo y no lo que están viendo. Exactamente. Entonces, las promesas creo que son así. Te dieron una palabra profética porque ya sabía Dios lo que te iba a venir. Mm. Sí. Entonces, para agarrarte en esas, ¿no? Porque de hecho, es verdad, cuando tú me empezaste a decir, uy, el banco, todo, más de la cuenta, y decía, Sí. "Yo, pues sí que va bien ella". Pero todo empezó para abajo, para abajo. Y literal es como mantenerse ahí en Dios lo dijo, porque honestamente hemos querido tirar la toalla 10.000 millones de veces, porque tú dices, es imposible, o sea, se cierra aquí, se cierra allá, y tú dices, es imposible, humanamente es imposible, pero es como, o sea, si Dios lo dijo, ¿quién soy yo para ponerle límites a Dios, no? Exacto. Y es en este tiempo, porque hemos estado buscando por mucho tiempo y no se ha dado, y es como que ahorita vemos todo más encaminado, entonces decimos, es Dios, tenemos que creerle a Él, como sea lo va a hacer, pero claro, pues vienen pues dificultades en el camino que tenemos que atravesar. Y tienes que creer como un niño Sí. y ir caminando, porque muchas de esas palabras que se dan, se abre el cielo literal para escuchar la voz del Padre, direccionando, dando una promesa. Muchas de esas palabras, o esas perlas que el cielo trae, se pierden por lo que acabas de decir, porque tiras la toalla. Ujú. Porque a mitad de camino tiras la toalla. Oye, eso no estaba en los planes de Dios. Te di una semilla de grandeza, de progreso, avance y mejora. Yo no te creé para que tú a mitad de camino tiraras la toalla. Exacto. Él te creó para que contra viento y marea tú creyeras lo que Él decía. Por eso tenemos que ser como niños. Mm. Si Dios lo dice, si Dios cumple, Dios promete. Y a mí nadie me saca de ahí.
Mira, puede cambiar incluso la casa, pero que tengo casa, la tengo. Eso Sí. es. Puede cambiar el banco, pero que tengo el dinero, lo tengo. O sea, en eso nos tendríamos que plantar, ¿no? Y yo creo que en esos momentos Dios puede hasta ver la fe y decir, wow, ¿cómo no me voy a levantar de mi trono, a alinear los astros para que a esta persona, a esta hija mía que me está creyendo, le vaya bien, ¿no? Sí. Y por lo menos ese es el Dios en el que yo he creído. Ahí Dios me está forjando un poquito porque yo sí tengo eso que le digo al Señor, no, cada día enséñame, porque al, digamos, no venir de una familia que ha tenido provisión siempre, me cuesta como que creerle al Señor ese por más. O sea, yo como que creo que Él me puede dar si yo me esfuerzo trabajando, si yo hago esto, si yo hago... Claro. Pero como que ese extra de un papá que a lo mejor te dice, tu hijo, cómprame los zapatos, él no está pensando, pues eso, ¿cuánto te cuesta a ti? ¿Cuánto tienes que trabajar? No, simplemente cree que tú se lo vas a dar y punto. Ya. Y él no tiene que esforzarse necesariamente como para que tú se lo compres. Pues eso es lo que yo estoy trabajando con el Señor, o el Señor conmigo. Pero muy bien, Sí, Sí. o sea, muy bien tener localizado Claro, nuestros las puntos áreas débiles o las débiles, áreas sí. que no están del todo rendidas, ¿no? Sí. Maravilloso, Claro. porque eso es trabajar junto al Espíritu Santo. Exacto. Trabajemos juntos. Sí. Eso está muy bien. ¿Querías decir algo? Yo Mira parece que- que telepatía, Sí. ¿no? Porque no es Alex, es que me está mirando y yo creo que... Yo creo que te conozco tanto que ya sé por tus ojitos cuando quieres decir algo. No, que, o sea, por un momento pensaba como que habrán personas como yo que dicen, bueno, no, yo no tengo una palabra exacta, porque eso, por ejemplo, a mí me pasaba mucho. Wow. Que claro, yo, por ejemplo, este año me caso y yo no tengo una palabra exacta a lo mejor que... Porque la gente piensa como, bueno, no ha venido un profeta o una persona, autoridad y me ha dicho, este año vas a tener tu casa. Por ejemplo, en mi caso, pues no. Pero es como, Señor, necesito una casa. Y es como me aferro a lo que tú también, pues a lo que yo necesito y lo peleo y lo necesito porque tengo que vivir en un sitio. Pero no sé, como que me venía eso, porque también me pasó mucho que a lo mejor venía un profeta a la casa y le da palabras a ciertas personas sobre bodas o sobre todo esto. Y claro, yo decía como, bueno, Señor, pero yo no tengo una palabra. O sea, yo sé que me voy a casar, eso sí lo tengo del Señor y todo. Pero es como me dan esos miedos de decir, bueno, yo no tengo palabra del Señor, yo no tengo, no sé, que obviamente tenemos su palabra, la Biblia, que ahí está su palabra, pero es como que esas personas a lo mejor pensaban que están ahí y dicen, bueno, pues yo no tengo una palabra, a lo mejor a mí no me han dicho, pues vas a tener tu casa, Ujú. o no sé. También yo no tengo una palabra, pero me aferro a que Dios me va a dar esa casa que yo necesito, pues, Amén. Amén. para mi matrimonio Eso y yo ya. creo más bien que es un yugo, ¿eh? Que Satanás pone sobre las personas. Sí. Es un yugo, porque dentro de una relación con Dios, claro que tienes una palabra desde el Génesis. Mm. Progresa, avanza, mejora, multiplícate. Pero el multiplícate no solamente con los bebés, sino toda la Biblia imparte, empuja. Eso. Empuja hacia algo bueno, ¿no? Entonces, yo creo que todas las personas, si hay personas aquí como Mariana que han pensado eso, no tengo una palabra para casarme, no tengo una palabra, es que no hace falta ni una palabra para cumplir años y crecer, para que los huesos vayan creciendo, y nuestra vida espiritual y nuestra vida, nuestra madurez, todo va en crecimiento porque ya hay una palabra dada. Desde que eres embrión, crece. Entonces, con esa palabra uno camina. Entonces, yo ya estoy en edad de buscar una persona, padre la persona. Ya estoy en edad de casarme, dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, ya estás en edad, tú caminas, ahora ¿qué pasa? Busca la paz y síguela. Eso es maravilloso. Para mí eso ha sido una fórmula mágica, no se dice, ¿vale? Pero si se hay alguien entiende. ahí- Para mí ha sido Estandarte para mí también. tremendo, ¿no? Clave. Porque hay muchas cosas que no podemos vivir. Me levanto de la cama y dime, Señor, ¿qué desayuno? ¿A qué hora desayuno? ¿Cuándo? Y hay cristianos así, Sí. como que se obsesionan tanto que necesitan una palabra para todo, ¿no? Y no, hay cosas que en la vida vas a tener que caminar porque ella te dijo, crece, camina, desarróllate e incluso cáete para aprenderte a levantar. Exacto. Es que la representación de la vida, para mí, es la representación de la vida espiritual. Un bebé comienza a caminar, primero no camina solo, te llevan. Luego comienza a caminar, se cae 20 millones de veces. Pero es que en cada caída se fortalece y sabe hacer mejor los gestos, va creciendo y así somos nosotros.
Entonces, de verdad, Mariana, libérate, suéltate la melena, que en tanto que vivas en santidad y vives en santidad, Dios va a ir ordenándolo todo. Y el Espíritu Santo es como esa lucecita interior que, ¿verdad? Que te da paz o te la quita. Cuando te vas a extraviar, ¡ti! Algo ahí, saltan todas las alarmas ahí, ¿verdad? Sí. Por lo menos conmigo funciona así. Yo sé Ujú. que Él funciona así con las personas que Mm. queremos su voluntad, ¿no? Busca la paz y síguela. Entonces, ¿algo no te da paz? Detente. ¿Te da paz casarte? ¿Te da paz empezar a buscar casas porque tengo que salir de mi casa? Me voy a casar. Entonces, ya tienes la vía libre del Señor. Adelante, Mariana. Y como Mariana, cualquier otra persona que me esté viendo, adelante. Que Dios va a estar para ponerte freno, Dios va a estar para redirigirte, Dios va a estar para todo. Cuando sabe Dios que dentro de tu corazón el único clamor que hay es: no me quiero equivocar, quiero tu voluntad. ¿Verdad? Sí. Amén. ¿Alguna cosita más que tengáis que añadir a esto? ¿No? Quiero dar un versículo que a mí me ayudó mucho también a entender esto de las promesas, porque creo que todos vivimos incluso como las mismas etapas, ¿no? Lo que hablabais, ¿no? Pues te da el Señor una promesa, ¿de dónde está la promesa? Pero hay otra manera también de frustración, y es cuando Dios te da una promesa, tú sabes que ha sido Dios. O sea, nadie te puede quitar eso de dentro de ti, pero estás esperando que la promesa se dé de una manera que no se da. Y tú sigues al año siguiente creyendo, diciendo, bueno, si no ha sido ese año, es este año, pero se va a dar de una manera, de la manera que tú tienes determinado, y no se da. Y esto fue con una promesa que Él me hizo en Isaías 41, y esta promesa quisiera impartírtela, porque no es que Dios me ha dicho que va a ser la palabra del año ni nada así, no quiero hacer algo que Él no dijo, pero creo que es palabra de Dios y que cada uno de nosotros puede rescatarla para uno y hacerla suya. Porque si está escrito, es que la boca de mi Padre lo dijo un día y lo dijo para los suyos. Y esta situación que estaban viviendo la estoy viviendo yo. Entonces, si Dios no hace acepción de personas, yo hago muchas veces esto. Digo, yo lo agarro para mí, porque había una persona que estaba en mi situación y Dios Claro, te quiso el bien para apropias. ella. Y me apropio de la palabra, ¿no? Entonces, en Isaías 41:11 dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti, ¿cuántos saben que tenemos enemigos? Sobre todo espirituales, porque no tenemos que pelear contra carne y sangre, no tenemos que pelear contra personas, pero muchas veces espíritus inmundos detrás de esas personas usan las vidas y pelean contra nosotros, pelean en el trabajo, pelean lastimosamente competencia entre ministerios, entre hermanos, echando basura en las redes, ¿verdad? Hay personas que pelean contra nosotros, ¿no? Y un día yo encontré esta palabra, que he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Y dice ahí en el 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, es como que Dios te vuelva a recalcar. Y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Cuántos podemos decir aquí que tenemos a Dios como Dios, verdad? Y que tenemos enemigos que se han levantado contra nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no poder apropiarnos de una palabra así? Si Dios estaba diciendo a su pueblo, yo soy tu Dios. ¿Quién te está haciendo la guerra? ¿Quién está yendo contra ti? Espera, yo soy tu Dios, porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas? Yo te ayudo. Yo esta palabra, cuando Dios me la dio, para mí fue, se abrió el cielo. Prepárense todos mis enemigos ahora. Que viene el Señor a decapitaros la cabeza a todos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno recibe las promesas y primero que las recibe desde su propio entendimiento. Totalmente. Entonces, uno recibe desde su propio entendimiento y desde lo que uno haría. Pero Dios no es uno. Y su misericordia no es mi misericordia. Entonces, cuando yo recibí esta promesa, yo recuerdo que pasé mucho tiempo y lo tengo escrito en notas, por allá 2017-18. Recuerdo que lo tengo escrito en notas y todo pensando, bueno, no es este año, será el siguiente, pero fulanito, sutanito, yo los tengo que ver caer. Nombrados. Porque aquí dice que serán como nada, como polvo, a lo mejor el Señor hasta se los lleva.
Porque yo soy radical, para una o para otra. Radical, vete a saber. Yo le solía decir a uno de mis hijos, ¿ese profesor te está haciendo guerra? Como no quiere alinearse a los propósitos de Dios, Dios se lo saca. Y se lo sacó. Entonces, yo soy radical. Yo creo de verdad que o te alineas a los propósitos de Dios o Dios lo puede sacar. Otra cosa que no lo saque para algo. Pero yo aquí me lo tomé literal y estaba esperando que todos mis enemigos de alguna manera los viera yo en el polvo. Y yo no sé si un año o dos después, Dios me dio otro versículo que es este que conocéis, de la unción. Dice, acontecerá, Isaías 10:27, en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y yo recuerdo cómo recibí esta palabra porque lo entendí. Mira, este yugo que yo llevaba sobre mí de pensar en las personas que me herían, en las personas que hablaban de mí, en las personas que Dios me había dado un gran entrenamiento incluso en el mundo, pero estaba en un punto tan clave que me estaba haciendo mal enfocarme en los que me atacaban. Y esto se convirtió en un yugo sobre mi vida. ¿Y qué te hacen los yugos? Te paralizan, no te permiten Te caminar. limitan, Y claro. no solo eso, la enseñanza del yugo, ¿verdad? ¿Un yugo qué es? Un instrumento que une dos bueyes. Uno es fuerte y experimentado, el que dirige, el que gobierna, y el otro es más joven, más alocado, tiene mucha fuerza, pero no está del todo encaminado. Y yo sentía que Dios me decía que el joven sin experiencia era yo. Y el experimentado era el infierno contra mí que me quería llevar en la dirección equivocada. Wow. Céntrate en los que te están haciendo daño, céntrate y entonces clama a Dios para que los aniquile. Pero la Biblia aquí dice que el yugo pudre. O sea, perdón, Claro. el yugo se va a pudrir a causa de la unción. Y lo que yo entendí fue que Dios me dijo, todo en ti, yo misma predico que todo en nosotros crece. Ujú. Estamos con una semilla que dice progreso, avanza, mejora, crece. Entonces, si tu relación con Dios crece, tu unción crece. Y ahí va a llegar un punto que mi unción ha crecido tanto que pudre el yugo que llevo sobre mí. ¿Por qué? Porque todos están en el mismo lugar, todos siguen hablando de mí, todos siguen tirándome piedras, pero yo he crecido tanto que ahora digo, ¿dónde están? Como si fueran nada. Como si fueran nada. Porque en mi corazón ahora son nadie. Exacto. La importancia que yo les daba, ay, fulano de tal habla de mí, calumnias, dice mentiras, le voy a contestar, le voy a escribir un email, le voy a poner en las redes. Ahora mi unción creció tanto que ese yugo que Satanás quería, con el yugo que Satanás quería gobernarme y dirigirme, entendí que, o sea, pudrió mi unción ese yugo y hoy digo, ¿dónde están? Soy feliz, no solo soy feliz, es que muchos de aquellos hoy vienen a pedirme consejo. Entonces, Imagínate. imagínate cómo Dios tornó todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la promesa no se cumplió como yo esperaba, pero se cumplió mucho mejor. Exacto. Lo único que tienes que hacer es meterte en la presencia de Dios, porque ahí metida como una avestruz en la presencia de Dios, yo fui ungiéndome, yo fui recibiendo revelación, yo fui también siendo impartida del amor de Dios a mi propio corazón, al punto de que ya no los odio. Exacto. Muchos me dan pena, me dan lástima, misericordia. Otros digo, Dios, están tan amargados en sus aguas amargas de contaminación, queja, calumnia, que ellos mismos son grises. ¿Sabes? Hay personas incluso que las miras y dices, no portan luz, portan oscuridad, portan... Ahora digo, Dios mío, apiádate de ellos. Antes decía, córtales la cabeza. Exacto. Ahora digo, apiádate de ellos, porque la unción creció en mí. Y así, muchas de tus promesas se van a cumplir de una forma muy diferente, pero créete que es una manera de cumplimiento mucho más gloriosa de lo que tal vez estás pensando hoy. Mucho más glorioso es lo que estoy viviendo hoy, teniendo misericordia y compasión de aquellas personas que me apedrean, a lo que yo estaba viviendo, que aunque Dios hubiera venido y les hubiera cortado la cabeza a todos, yo hubiera dicho, ajá, y me hubiera quedado envenenada dentro. Ajá. Ahora, una de las personas que me atacó mucho, bueno, me enteré ya hace un par de meses, pero una de las personas que me atacó mucho, la iglesia se le secó, pero se le secó literal. Y yo le decía a Dios, Dios mío, ahora me duele tanto, Ya. ahora me duele tanto pensar que se le secó la iglesia. Y hace años se hubiera dicho, ahí te secaste. Claro.
por hablar contra la unción. Porque la unción al final no solamente hace pudrir el yugo, sino la compasión de Dios entra, se Sí, penetra en uno, ¿no? sí. La misericordia, ¿verdad? Al final se Entonces, extiende, ¿no? entonces, mejor eso, ¿verdad? Sí. Esperar las promesas en la Buena forma, meta para este año, pastora. ¿verdad? No querer manipular a Dios es una de las buenas maneras de vivir también libres nosotros, Sí, porque si le queremos decir a Dios cómo cumplir las cosas, esta semana el Señor me hablaba con Naamán, el sirio, el leproso. Sí. Ujú. Ay, cómo yo he predicado acerca de esto un montón, pero cómo Dios me hacía saltar los textos de la Biblia cuando Naamán estaba diciendo, yo pensaba que el profeta iba a salir, iba a extender su mano y la lepra se me iba a quitar. Y es que somos ese Naamán. Somos así Yo con Dios. pensaba que Dios iba a decapitar a todos mis contrarios y les iba a secar todas sus iglesias y sus negocios y todo lo que tuvieran. Yo pensaba. Pero es que lo que nosotros pensamos está tan distante de lo que Dios piensa. Incluso, ¿no? De lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Cuando Dios da una palabra en un año de forma profética, lo tenemos que llevar también a esa área, no a ser tan literales, ¿no? Sí. Sino a tener esa visión profética de, bueno, a la manera de Dios. Flexibilidad. Sí, no ser tan literales, ¿no? Año de conquista y yo conquisté mi interior. Exactamente. Y yo Y tal vez tremenda pensaba, conquista que al día de hoy todavía lo estás celebrando. exacto. Y puedo tener la misericordia de muchas de esas personas que han venido, algunas incluso han venido a pedirnos ayuda. Bueno, aquí muchos pastores han venido incluso a pedirnos perdón. Y Imagínate. al tener mi interior arreglado, yo he podido extender no solo ese perdón, sino la ayuda. ¿En qué ahora te puedo ayudar? Ujú. Qué Eso es tremendo. tremendo, ¿no? En tanto que si estás, bueno, esto fue mi experiencia personal de una de las promesas que yo decía, no se cumple, no Guau, se cumple. tremendo. Gloria a Dios que no se cumplió Claro, como yo Sí, esperaba. exacto. claro, Entonces, claro. Yo creo que si uno se pone a ver, o sea, si uno echa para atrás todas las promesas que Dios nos ha dado, por lo menos en mi vida, ninguna se ha cumplido como yo me lo imaginé cuando la recibí. Ninguna, literal. Pero a veces nos frustramos en el camino o en el proceso porque siempre, por lo menos a mí me pasa un montón. Yo siempre el Señor me habla tal cosa, me va dirigiendo y ya yo me armo la película completa. Claro. Y termina siendo totalmente distinto. Y uno dice, ¿para qué perdí mi tiempo, mi esfuerzo, mi todo? Y en realidad es como dejarse llevar, como usted siempre dice de ese velero. sí, Dejarse llevar. ¿Cómo voy a llegar hasta allá? No lo sé, no tengo ni idea. Pero izas bueno, las velas exacto. y Dios sopla. Me gustan muchos ejemplos, si alguien no lo sabe, ¿sabes esas marcas que Dios te da como esos sellos, ¿verdad? Como a las reses. Yo siempre tengo esa impresión en mi espíritu, una res que es marcada por el dueño con ese fuego y queda la marca para toda la vida. Yo considero que muchas enseñanzas el Espíritu Santo me las marcó así, como fuego. Y una de ellas fue esa. Él me dijo que yo era como un velero en alta mar. Y ese velero lo único que tenía que hacer para ser direccionado era izar las velas. Ya está. No tenía que pensar más nada que izar las velas. ¿Por qué? Porque el soplo del Espíritu iba a venir sobre mi vida y Él me iba a direccionar hacia donde yo tenía que caminar. Y esto también me da mucha paz Claro. en muchas situaciones que no sé lo que tengo que hacer, o me oprimen, ¿no? Estábamos ahora con la compra bueno, mirando lo del terreno para la iglesia y todo. Y la gente me decía, no, porque se lo van a llevar, otro lo va a comprar. Y ya en un punto yo le dije a la vendedora, te voy a decir algo. Si ese terreno es de cielos abiertos, no lo compra nadie. Usted esté tranquila. Entonces se vive diferente porque uno iza las velas y dice, Dios, sopla para dónde voy. En tanto que no es así. Y vives en un ataque, ¿eh? Exacto. Vives en un ataque. Yo me acuerdo con la compra de mi casa, y lo he contado muchas veces, pero a mí Dios me dijo, esa va a ser tu casa. Además, el número y todo me dijo, esa va a ser tu casa. Y yo fui con mi esposo allí, empezamos a echar aceite, esas cosas, ¿no? Que, oye, cada uno en el entendimiento que tenía, me fui con una garrafa de aceite y empecé por la parte del jardín a tirar aceite, declarando, esta casa es mía y tal. Pero luego viene la acción. Vino el constructor y me dijo, bueno, tienes que dar tantos miles de euros que yo no tenía ni de lejos. Pero yo me planté delante del constructor y le dije, no se preocupe, esa casa es mía, no la va a vender usted a nadie. Y me planté así. Y mi casa no se vendió. Entonces, realmente tiene que haber una acción detrás de la fe, ¿no? Pero ya te quedas tranquila, porque la gente me daba opciones, ¿no? Ay, haz esta deuda, haz aquello, se la van a llevar, es una súper mega oportunidad, ¿verdad? Eso es como los soplos del infierno. Y en ese corre-corre interior, ¡cloc!,
sales del destino. Pero es que a mí me viene a la mente que incluso, imagínate, por H o por B, tú tienes esa palabra y hay un comprador, otro, incluso puede llegar hasta dar señal, comprometerse a comprar. Y si eso es tuyo, Claro, ese es mi testimonio, Laura. créeme que ya vamos, lo habían ese va a contado. ser como nada, Sí, porque va a claro. desaparecer. Ese fue el testimonio mío, que me dijeron, esta no es porque esta está comprada. Imagínate. Y claro, y una chica que trabajaba conmigo me decía, no pasa nada, te la revende. Y yo decía, ¿cómo me la va a revender? Eso va a ser mucho más caro. Dios no hace chapuzas. Yo hice mis velas y dije, esa casa es mía. Y ya está. Me llamaron al de 15 días diciendo, bueno, esa casa, el hombre que la quería ya no la quiere, esa casa es suya. Y ahí te plantas y dices, usted no se la vende a nadie porque esa casa es mía y hasta que yo consiga el dinero, esa casa no se va a ningún lugar, ¿no? Y aun si se hubiera vendido como tú dices, no pasa nada. Capaz Dios tiene una mejor. Como en tu caso, o es esa o es una mejor. Amén. Eso debería darnos Claro. un subidón dentro de decir, wow, si no es esta, que sea mejor. Sí. Lo que pasa Guau. es que el hecho de que hicemos las velas y sea el Espíritu de Dios quien nos guíe, nos asusta mucho. Sí. ¿no? El no tener el control. Sí, sí. Eso, Porque eso. somos asusta. controladores. Sí, No claro. solamente las mujeres, la humanidad. Sí, la humanidad. sí. Los seres necesitamos, humanos. Sí, sí. Necesitamos tenerlo todo controlado. Sí. Y qué tal, Planificado todo. sí, si este 2025, ¿verdad? Todo el rato veo en mi espíritu ese velerito. Qué bonito. De hecho, una persona de la congregación, bueno, Yesenia, nuestra baterista, me regaló para no olvidar nunca, cuando llevo la pulsera de Pandora, hay un velerito, Qué para bonito. no olvidarme nunca, así como esos símbolos, ¿verdad? ¿Qué tal si este 2025 ponemos como meta, Mm, en pequeñas cositas, cuando te vengan los desafíos, cuando te vengan las decisiones a tomar, acordarte de esto, ¿no? Soy ese pequeño velero que solo tengo que izar las velas y el Espíritu Santo va a soplar. Él nunca se equivoca. mm. Es imposible que el que te guía y no conoce el camino del error, ni del pecado, ni del fracaso, es imposible que te guíe a error, a fracaso, a pecado. Entonces, fiarnos de Él es ir directos hacia la victoria total. Que en el camino te vayas a encontrar batallas, la guerra está vencida. Entonces, esas batallas tú también las irás librando con Él, irás aprendiendo, tendrás marcas de guerra, que luego esas mismas marcas serán testimonio para tal vez tus nietos. Mira, hijo, mira, nieto, Claro. mira, esta marca de guerra sí me enseñó el Señor, ¿no? Como la Biblia, todos los errores, fracasos de muchas personas, hoy nos enseñan a no fracasar o nos enseñan qué camino no tomar Ujú. y qué otro camino tomar, ¿no? Es maravilloso vivir la vida así. Entonces, 2025, seamos ese velerito, ¿sí? Sí. Ese velerito donde Dios puede soplar y llevarnos hacia un puerto seguro. Amén. Amén. Creo que ya hemos acabado con nuestro tiempo. Si hay algo más que queráis decir, ¿no? Todo bien, todo ok, vamos a por pequeñas metas, seguimos con los 365 días con Dios, ese devocional que tanto está bendiciendo y va a seguir bendiciéndote hasta el final. Dios te va a dar perlas, tesoros, revelaciones, porque para eso está. Veo en mi espíritu muchas personas que han estado este tiempo con nosotras, veo personas con su cafecito, con su té, otras corre que te corre, no has podido ni verlo, pero has escuchado en los coches, bueno, a todas las que están y a todos los que estáis ahí detrás, de verdad, un feliz y bendecido 2025. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cada día de este calendario va a ser bueno, porque viene una nueva misericordia de Dios para tu vida. Y aun cuando la embarres, la sangre de Jesús estará para que te puedas volver a levantar. Y aun cuando estés triste, el Espíritu Santo estará para enjuagarte las lágrimas. Y cuando enfrentes valles de sombra y de muerte, la presencia de Dios irá contigo. Y en el desierto, su agua y su pan de vida no te faltarán, porque estas son promesas que tenemos para este 2025 y de aquí a la eternidad. Os amamos, os esperamos el martes que viene, sí, y ahora todas a aquella cámara para despedirnos de estos nuestros oyentes de Conversaciones con Dios. Os esperamos el martes, sí. Chao. Conversaciones con Dios, en el desierto un manantial. Conversaciones con Dios, yo encuentro paz celestial.